Listo, entonces continuando con las gastroenteritis infecciosas en el abordaje, vamos a ver que lo básico siempre va a ser la hidratación, con líquidos endovenosos o sales de rehidratación oral, según la tolerancia, antieméticos y analgésicos. Los antieméticos están, digamos que soportados también por las guías de ITSA, ahorita vamos a ver las recomendaciones. Criterios de hospitalización. Dice si tiene paciente intolerancia a la vía oral, deshidratación severa o alteración de la conciencia. O también acá uno evalúa los pacientes que tengan algún factor de riesgo para algún enteropatógeno que nos diga que requiere algún manejo antibiótico. Para clínicos iniciales normalmente no están indicados, pero uno siempre los hace para más bien la valoración clínica, pero puede ser el hemograma, el ionograma y la función renal. Si es severo, la deshidratación es severa o si no hay mejoría en el tercer día. Y por último acá, cuando pedir el coprológico y coproscópico es en pacientes inmunosuprimidos con diarrea persistente, deshidratación severa, fiebre asociada, disentería, diarrea crónica o factores de riesgos para parasitosis. Ejemplo, las yardiasis y los viajes recientes cuando toman agua de río. Estos son un abordaje inicial, esto es más de Goldman y Cecil, el Tratado de Medicina Interna. Este es un abordaje que muestra Mandel de cómo abordar los síntomas y cómo separarlos según si son diarreas activas en la comunidad, nosocomiales o persistentes. Son básicamente la clasificación que hemos estado manejando. Básicamente dicen lo mismo: fiebre o sangre en heces, cultivos o pruebas para alguno de estos patógenos. Diarrea acuosa normalmente no se solicita, y recordemos que más del 70% de las gastroenteritis son infecciosas, son virales. Entonces normalmente el manejo es autorresolutivo y muchas de estas veces cuando uno solicita algunas pruebas especiales, especialmente por la fiebre o la sangre en heces o para alguna prueba epidemiológica para ver si hay algún brote endémico. La diarrea nosocomial, como les decía, tiene más factores de riesgo que sean asociados a condiciones del paciente, medicamentos y todo lo demás, pero acá vamos a ver también las otras indicaciones que dice la ISA para el clostridium difficile, sobre todo en pacientes que han estado con tratamiento antibiótico. Y estas son las pruebas para pacientes que tienen diarrea persistente en inmunocomprometidos. Ahora, vamos a ir rápidamente en lo que dicen las recomendaciones de la ITSA. Esta dice: no se recomienda pruebas de diagnóstico en la mayoría de casos de la diarrea del viajero no complicada, a menos que esté indicado el tratamiento. Los viajeros con diarrea que duran más de 14 días deben ser evaluados para detectar infecciones parasitarias intestinales, coprológico y coproscópico. Por otro lado, las personas con fiebre o diarrea con sangre deben ser evaluadas para detectar enteropatógenos para los cuales los agentes antimicrobianos pueden, servir, tienen un beneficio clínico. Estos incluyen el Salmonella, subespecies Shigella y Campylobacter. Las recomendaciones son fuertes con nivel de evidencia bajo. Se debe considerar fiebre entérica cuando una persona febril con diarrea tiene antecedentes de viajes a áreas en las que los agentes causales son endémicos. Ha consumido alimentos preparados por personas con exposición endémica reciente. Aquí es importante comentar que la Salmonella entérica, la TIFI o la paratifi, acá es lo que hacen referencia cuando dicen con o sin diarrea. La Salmonella TIFI o paratifi no suele tener diarrea, suele generar pacientes con fiebre, dolor abdominal severo, pueden tener hepatoesplenomegalia. Esos pacientes sí podrían tener una Salmonella TIFI o paratifi y sí deben ser reconocidos para el tratamiento antibiótico. El resto de las subespecies de Salmonella en general no requieren un manejo antibiótico, entonces me llama la atención, por ejemplo, en urgencias ve factor de riesgo para Salmonella y tienen diarrea o tienen un cuadro compatible con fiebre o algo más, inician igualmente tratamiento antibiótico, sin embargo no es lo recomendable. Se debe realizar pruebas de heces para detectar Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile y E. coli en personas con diarrea acompañada de fiebre, heces con sangre, o mucoides, dolor o calambres abdominales intensos o signos de sepsis. Estos son los pacientes que estábamos diciendo que hay que hacer exámenes adicionales y ahorita les muestro cuáles son. Listo. Aproximadamente el 10% de la diarrea del viajero es causada por infecciones parasitarias que pueden persistir durante semanas o meses, siendo la yardiasis la más común.
Recordemos que la yardiasis se asocia mucho a aguas no tratadas. Entonces, pacientes que han ido a viajes recientes en ríos o han tomado alguna de esas aguas, pues uno debe sospecharlo. Y la diarrea asociada a Clostridium difficile es una preocupación cada vez mayor entre los viajeros con diarrea persistente, porque muchos de ellos son tratados con manejos antibióticos. Esto no pasa acá, pero pues más países del primer mundo que viajan al tercer mundo suelen tomar antibióticos y esto les confiere un factor de riesgo para el Clostridium difficile. Hasta el 85% de los pacientes, que es lo que dice la ICSA, con Clostridium difficile presenta antecedentes de exposición a antibióticos el mes pasado. 85% es muy alto, entonces uno debe sospechar en estos pacientes. Y recordar que el Clostridium no suele generar disentería, entonces digamos que es como un valor negativo a los pacientes que tienen disentería, sospechar un Clostridium difficile así tenga tratamiento antibiótico. No es lo común que genere sangrados. Los antibióticos que más se relacionan con el Clostridium es las cefalosporinas, los inhibidores de beta-lactámicos o beta-lactamasas, la clindamicina y las quinolonas. Además se debe considerar para la evaluación de la enfermedad del tracto gastrointestinal la enfermedad inflamatoria, el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Es muy bueno, el nivel de evidencia es fuerte, entonces se debe hacer un estudio a estos pacientes. Las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con diarrea persistente, deben someterse a pruebas adicionales, y estos son los patógenos que les comentaba previamente: Cryptosporidium, Cyclospora, Cytoisospora, Microsporidia. Todos estos deben hacerse, y estos son los exámenes que deben hacerse para cada una de las sospechas diagnósticas. Ahorita les traigo nuevamente el cuadro. Normalmente los factores de riesgo muchos se asocian entre sí, pero hay unos que tienen más riesgo, no sé, Shiga, salmonela, con el pollo mal cocinado, las aguas maltratadas, gente que toma agua de las piscinas. Digamos que todos estos son abordajes que toca ver, o viajes recientes, son como los más indicativos para que nos diga hacia un lado o hacia el otro, y que uno sospeche que valga la pena hacer un examen específico, sobre todo por ejemplo para los pacientes con disentería basilar, o sea, con Shigella. Entonces estos son los... Digamos que uno de los principales es el clostridioide, ¿no? El clostridioide difficile. Hay que pedirle GDH, ¿cierto? Y toxinas, toxina A, toxina B. La GDH tiene una sensibilidad muy alta. Entonces, si la LDH es negativa y las toxinas son negativas, descartamos. Si la GDH es positiva y las toxinas son negativas, es necesario hacer pruebas de PCR en tiempo real. Casi siempre uno pide un panel gastrointestinal. Ahora, si los dos son positivos, GDH y toxinas, pues se hace el diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que tener muy en cuenta que la PCR se pide después de la GDH y de las toxinas, no antes, porque claro, la PCR tiene una sensibilidad muy alta y hay pacientes que sin síntomas pueden ser portadores de clostridioides, y uno trata es el paciente infectado, ¿de acuerdo? Tiene que tratar es el paciente infectado. Entonces, por eso es paciente con síntomas, GDH, toxina A, toxina B en heces, y hace el diagnóstico. La PCR la deja de segunda elección. Listo. Continuando para las indicaciones de tratamiento, acá dice: en niños y adultos inmunocompetentes no se recomienda el tratamiento antimicrobiano empírico para la diarrea, a menos de que tenga alguna de las siguientes situaciones: que sea lactante de menos de 3 meses, con sospecha de etiología bacteriana, personas inmunocompetentes enfermas con fiebre documentada en un entorno médico, dolor abdominal, diarrea con sangre y disentería basilar, o sea, sospechar una Shiga. Y personas que hayan viajado recientemente al extranjero con temperaturas corporales de 38,5 y o signos de sepsis. También debería considerarse en pacientes inmunocomprometidos con enfermedad severa y disentería, o que tengan también más de 14 días, o sea, que sean persistentes. Esas son las indicaciones que uno podría considerar, porque dice como se recomienda, el grado de la evidencia no es muy fuerte, entonces se podría iniciar tratamiento antibiótico para esas. Recordar que la disentería basilar es una diarrea inflamatoria con abundante exudado celular, desde estas diarreas que les comentaba que generan muchas células y es por carga, inflamación, citotoxicidad. Entonces el coprológico, el coproscópico a uno lo ayuda a orientar si ven mucho polimorfismo nucleares, mucha reacción inflamatoria. Podría uno también apoyarse en la Shigella y en la toxina.
El tratamiento, bueno, la terapia antimicrobiana empírica en adultos debe ser una fluoroquinolona como ciprofloxacina o acitromicina, dependiendo de los patrones de susceptibilidad locales y los antecedentes de viaje. En términos generales, en general las guías ITSAF recomiendan mucho las fluoroquinolonas, sin embargo, hay que ver la posibilidad de presión selectiva frente a estafilococo aureus metino resistente, generación de BLES, generación de cualquier tipo de betalactamas, ¿cierto? Carbapenemasas, AMC. Entonces, las fluoroquinolonas paulatinamente las hemos dejado en segunda o tercera elección, ya un tratamiento probablemente muy dirigido y nos hemos cambiado hacia betalactámicos. En general, ampicilina sulbactam es una opción, piperacina tazobactam es otra. Una tercera opción puede ser ceftriaxona, aunque también genera BLES. Entonces, depende la flora y la resistencia que se maneje en cada una de las zonas. Nosotros aquí, en la Clínica Universidad de La Sabana, digamos en la zona Sabana Centro, tenemos más resistencia a fluoroquinolonas del común, es decir, nuestra salmonela es resistente a ciprofloxacina, motivo por el cual nos hemos ido más a betalactámicos, ampisulbactam como opción terapéutica inicial, son sensibles a los betalactámicos. Es distinto a la literatura internacional dice probablemente las salmonelas son resistentes a los betalactámicos, sensibles a las fluoroquinolonas. Aquí es distinto, entonces cada sitio debe determinar su epidemiología y utilizarla. Nosotros no recomendamos la fluoroquinolona, como sí lo hace las guías ITSA. Listo. Y ya para terminar, acá muestra básicamente el tratamiento antibiótico para cada uno, dirigido, Campylobacter acitromicina como primera línea, Clostridium difficile vancomicina oral, o la opción alternativa, la fidaxomicina, no disponible en el país aún, desafortunadamente en Colombia, pero es una recomendación. Por ahora utilizamos vancomicina oral, 125 miligramos vía oral cada 6 horas. No recomendamos la ampolla, sino hacer la magistral oral en jarabe, que se puede hacer muy fácilmente a través de los químicos farmacéuticos. Listo. Lo que les comentaba, la salmonela no tifoidea normalmente no está indicada en los tratamientos antibióticos. Si sospecha tifio para tifio será documentado, ceftriaxona, ciprofloxacina, citromicina. Según mi guía hecha, nosotros recomendamos más ampisulbactam, o segunda elección, ceftriaxona, ¿cierto? En chiga, sí, acitromicina. Listo, muy bien. Listo, vibrio cólera, doxiciclina, cólera, no vibrio, vibrio no cólera, más bien, no indicado para, ¿qué dice? Para no invasivas, Y cuando hay invasivas, ceftriaxona más doxiciclina sería la opción, ¿cierto? Y yersinia enteroctolítica, trimethoprim-sulfa sería la opción. Siempre, fíjense que si uno podría resumir aquí, la opción del betalactámico, la opción del macrólido y una opción como trimethoprim-sulfa podría ser, ¿cierto? Depende, obviamente depende, y siempre cultivar a estos pacientes. Y si el paciente viene inmunosuprimido con varios tratamientos antibióticos o pacientes que son VIH inmunosuprimidos, lo ideal es pedirle un panel gastrointestinal, ¿cierto? O sea, una PCR secuencial donde podemos detectar cuál es el germen principal, ¿cierto? Y orientar el tratamiento rápidamente. Sale en menos de 4 horas esa PCR en tiempo real, secuencial, ¿no? Pero también eso no descarta hacer el coprocultivo. Siempre se pide el coprocultivo, así ustedes pidan el panel gastrointestinal, ¿de acuerdo? Pero ese es un muy buen resumen de lo que nosotros podemos tener. Nos faltaría una causa que muchas veces se asocia y es la mebiasis. Frente a mebiasis, entonces, ¿qué tenemos? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, lo que decía, el yardiasis, imidazol o nitazoxanida, segunda opción metronidazol. Sin embargo, acá decía que la FDA no ha aprobado el tratamiento de metronidazol para las yardiasis. Entonces, por eso queda el timidazol como primera línea y segundo nitazoxanida. Nitazoxanida, sí señor. Y digamos que eso sería todo. Cistosporin, trimethoprim-sulfa,
¿cierto? Hay veces nos aparece mucho el Cryptosporidium, sobre todo en paciente de VIH, claramente es nitazoxanida, no son 3 días, son 5 días, se aumenta más el tiempo, cada 12 horas 500 miligramos. También nos aparece la isospora belli, ¿cierto? Bueno, aquí está. Y trimetoprim sulfa sería una opción también. Pirimetamina, que no la tenemos, nitazoxanida, pero si uno puede resumir en términos generales, parásitos, una muy buena opción de amplio espectro es la nitazoxanida, ¿de acuerdo? Se puede utilizar 3 días, 5 días en el caso de Cryptosporidium, o hasta 10 dependiendo si el paciente, el compromiso de inmunosupresión en este tipo de pacientes. Muy bien.